Tipos de oración. Tipos de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este momento glorioso que estamos sentados a tus pies, Señor. Padre, gracias. Estamos con hambre y sed de tu palabra, Señor. Queremos ser alimentados, edificados, consolados, exhortados, Señor. Padre, gracias, Señor. Usa mis labios, Señor. Usa mis labios para que tú hables, Señor, que tú nos enseñes acerca de la oración, Señor. Padre, gracias. Nosotros escuchamos tu palabra reverentemente para obedecerla, para ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, para ponerla por práctica diariamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tipos de oración. La oración, amados hermanos, como ustedes saben, es una comunión con Dios, comunicación con Dios, comunión con Dios, conversación con Él. Y tenemos, por lo tanto, que conversar con Él todo el tiempo. La Biblia nos enseña a orar todo el tiempo, con toda oración. Vamos a ver en Efesios 6, porque tenemos que comunicarnos con Dios todo el tiempo. Efesios capítulo 6, del 14 al 18. Y ustedes van a decir, pero ¿qué vamos a leer de tantos versículos para nomás de la oración que está en el verso 18? No, pero tenemos que prepararnos para orar. Y aquí está la preparación. Porque no vamos a conversar con Dios sin saber lo que le vamos a decir. Cuando usted va a una cita con un doctor, va a la corte, donde sea, con un abogado, una persona importante, usted sabe lo que le va a decir, se prepara. Así mismo es con Dios. Tenemos que saber cómo vamos a presentarnos delante de Él, para que nuestra oración sea eficaz. Entonces vemos aquí en Efesios 6, del 14 al 18. Dice, Efesios 6, del 14 al 18. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque hasta en la oración el maligno le va a querer robar, va a querer interrumpirle la oración, la conversación con Dios, trayéndole pensamientos negativos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hablada. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya vemos, hermanos, que dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros nos preparamos para entrar a la presencia de Dios en oración, si nos preparamos previamente estudiando la palabra, entonces estamos preparados para hablarle en el idioma de Dios, para hablarle a través de su palabra. Esa es la oración eficaz. No es entrar y pedirle, no. Tenemos que engrandecerlo a Él, glorificarlo, ensalzarlo. ¿Pero cómo? ¿Con esta palabra? No, con la misma palabra de Él, como está escrita. Por eso tenemos que prepararnos con la palabra de Dios, hermanos, para poder orar eficazmente, para ponernos de acuerdo con su palabra. No solo debe considerarse la oración como una arma más,
sino como parte del conflicto mismo, porque es a través de la oración, a través de la palabra que oramos, es que entramos en un conflicto espiritual con la ayuda de Dios. Por eso es que la oración es tan importante. El Señor dijo, orad en todo tiempo. El cristiano que no ora, mis amados, se seca. Tenemos que orar todo el tiempo. Si queremos una buena comunicación con Dios, una buena comunión, tenemos que estarle alabando todo el tiempo. Todo el tiempo, mis amados. Dejar de orar con toda diligencia y en cada situación es darle lugar al enemigo, es rendirse ante el ataque del enemigo, hermanos. Cuando usted está orando, el enemigo no lo puede atacar. Depende de su oración. Pero por eso aquí nos preparamos para orar. Nos preparamos con la palabra para tener palabra de Dios con qué orar y con qué reprender cuando los pensamientos vienen a nuestra mente a desviarnos de la conversación que tenemos con Dios. Porque se especializa. Usted diga, voy a dedicarle media hora en oración al Señor y le garantizo que a los 3 minutos ya el enemigo le ha puesto un pensamiento quitándole de allí. Para eso entonces es la palabra de Dios. Cuando usted está hablando la palabra de Dios, si usted no se la sabe de memoria, usted lee la palabra, le lee un salmo, parte de un salmo de la Biblia, la respuesta a su petición, por ejemplo, o el agradecimiento que usted tenga, o ensalzarle al Señor. Usted tiene que hablar la palabra. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12? Veamos lo que nos dice capítulo 12 de Romanos, versículo 11 y 12. Esta característica tenemos que tener nosotros los cristianos. Siempre. Romanos 12, 11 al 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Vieron? Constantes. Siempre tenemos que orar, mis amados. El mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, oraba en todo tiempo. Él oraba en todo tiempo, mis amados. Veamos un ejemplo en Mateo 26, del 36 al 39. Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 39. Cuando el Señor Jesús oró en Getsemaní. Un ejemplo, Él oraba mucho. Todos los días. Lo oraba siempre. Porque Él dependía de su Padre. Y nosotros también dependemos de nuestro Padre Celestial. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, como sea tu voluntad. El Señor Jesús estaba triste, no porque iba a morir en la cruz, no porque iba a morir físicamente en la cruz, no.
Él no estaba triste, él sabía lo que había venido. Él estaba triste y afligido, es porque su naturaleza santa se iba a contaminar con el pecado. Y porque la presencia del Padre, de Dios Padre, se iba a apartar de él cuando el Padre mismo cargara todos los pecados del mundo sobre su Hijo. Por eso él se sentía triste. Mas sin embargo, él dijo, hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios tiene que hacerse, amados hermanos, así como en el cielo, tiene que hacerse aquí en la tierra. Porque él mismo nos enseñó en la oración del Padre Nuestro. ¿De acuerdo? Él dijo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. La Biblia indica que si usted ora conforme a la voluntad de Dios, puede tener la garantía de que las peticiones que hacemos van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Toda petición que está en la voluntad de Dios va a ser respondida. Pero si no está en la voluntad de Dios, no. No, mis amados. Por eso hay oraciones específicas. Hay toda clase de oración. Diferentes oraciones que tenemos que hacerlas de acuerdo a la necesidad. Pero saber cómo estamos orando. Aleluya. Veamos en Juan capítulo 15 del 7 al 8. San Juan capítulo 15 versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Dice, si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué maravilloso, hermanos. Entonces vemos que el secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Permanecer en Él. Mientras más cerca vivamos de la palabra, amados hermanos, mientras más obedezcamos la palabra, mientras más oremos, mientras más busquemos la presencia de Dios, entonces más cerca estaremos de todo. Si tenemos a Dios con nosotros, está la respuesta con nosotros. Aleluya, ¿no creen? Así, hermanos. Entonces nosotros somos los que limitamos a Dios muchas veces. ¿Usted quiere ser bendecido? Busca al Señor. Usted mide la cantidad. Nosotros medimos. Porque a la medida que buscamos, lo vamos a encontrar. Él se va a manifestar de acuerdo a nuestro deseo, a nuestro anhelo. Si anhelamos vivir en su presencia, pues busquemos todo el tiempo la presencia de Él. Siempre estemos orando. Siempre estemos meditando la palabra de Dios. Obedeciéndola. Dándole gracias a Él, glorificándolo. Entonces estamos en la presencia de Él. Pero hay gente que solamente los domingos tratan de acercarse a Dios. Y después quieren que todos los días le responda a las peticiones. No se puede así. Es un orden que tenemos que cumplir aquí. Es una orden divina. Gloria al Señor. Nuestras oraciones, amados hermanos, deben ser con acción de gracias, llena de fe, respaldada por la palabra de Dios. Llena de fe. Esa es la oración. Con acción de gracias es orar dando gracias a Dios. Conforme a su palabra. Vamos a ver qué dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Sí, amados, tenemos nosotros que aprender a orar con acción de gracias, como manda la Biblia. No es orar por orar.
Cuando yo recién me convertí, oía yo orar y aprendí de esa manera a decirle al Señor: mira, Señor, mira, Dios, yo soy un gusano de la tierra, soy un trapo de inmundicia. Y me iba por el piso creyendo que estamos humillando de esa manera. Y ahí me ponía a llorar hasta que me quedaba dormido. Y repitiendo lo mismo. Pues eso me enseñaron. Pero a la medida que fui estudiando la palabra, me di cuenta que estaba actuando mal. Entonces aprendí a través de la Biblia que la acción de gracias nos da libertad para orar como hijos, no como mendigos. Gloria a Dios. Veamos lo que dice aquí la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. El fruto de orar con acción de gracias, amado hermano, es el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya nuestro corazón no queda angustiado, nuestros pensamientos no se van a volar, no se van a cambiar continuamente, sino que van a ser controlados por Dios mismo. Amén. Van a ser controlados. Nuestra mente ya no va a volar y a pensar lo negativo, sino que nuestra mente va a ser controlada por la palabra, por lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Cuando el enemigo viene con un pensamiento contrario, usted ya tiene su mente preparada con la palabra de Dios, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y eso no puede fallar. Somos nosotros los que no oramos correctamente. Por eso no recibimos lo que pedimos. Por nada estéis afanosos, dice. Ya vemos que el remedio para las preocupaciones es la oración, hermanos. La oración, pero con acción de gracias. Cuando clamamos a Dios, orando lo que dice la palabra, damos gracias por lo que ya tenemos. Estamos dándole gracias por la respuesta que está escrita en la palabra. Ya no estamos mendigando. Ya sabemos que la tenemos, que está escrita y es nuestra. Entonces le decimos al Señor: gracias. Gracias, Señor. Recuerden que la oración del justo puede mucho. Aquí está esto. Somos justos. Somos los hijos de Dios. Somos lavados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces tenemos valor para Dios. Pero nosotros muchas veces al orar no estamos ocupando nuestra posición de hijos. Y eso no puede ser. Solo estamos dando gracias, alabamos a Dios y bendecimos su nombre. Aleluya. Por lo que ya tenemos, hermanos. Qué lindo el Señor, que nos responde. Recordemos que somos hijos de Dios, que somos herederos, que todo es nuestro. Entonces tenemos que orar con libertad. Por eso les dije al comienzo, hermanos, tenemos que prepararnos. Si vamos a orar, vamos a tener un tiempo con el Señor. Dice: Señor, voy a tener una cita contigo. Voy a prepararme. Y me busco salmos, me busco cualquier cita donde esté la respuesta a mi petición. Porque todas las respuestas a nuestras peticiones, de acuerdo a la voluntad de Dios, están escritas aquí en la palabra. Ya están escritas. Por lo tanto, son nuestras. Veamos, por ejemplo, en Isaías 54:17. Somos un problema, somos una circunstancia, y el enemigo quiere asustarnos
¿Y nosotros qué? Tenemos la respuesta. No vamos a quejarnos. No vamos a decir, oh Señor, mira, el enemigo me quiere matar, el enemigo, mira, me quiere dar duro, o que estoy en el piso, el enemigo me tiene puesto el pie en el cuello y me está arrastrando, o me está arrastrando, o me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de enfermedad, que este dolor me está matando. ¿Qué clase de oración es esa, hermano? Eso no son oraciones, son quejas. Eso no glorifica a Dios. Alabanza a Dios, orar con acción de gracias cuando le viene la prueba, y usted puede decir como dice en Isaías 54, 17. Y 54, 17 Isaías dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, nos dice el Señor. Entonces podemos decir, gracias Padre, porque tu palabra me dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Gracias Padre, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Eso es seguridad. Eso es orar con acción de gracias. Usted sabe lo que está haciendo delante de la presencia de Dios. Sabemos. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos con la palabra de Dios. Porque estamos ocupando. La palabra de Dios nos ubica en nuestra verdadera posición delante de Dios. Y le vamos a hablar su palabra. No las nuestras, sino la de Él. Porque ahí lo comprometemos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Si la enfermedad nos molesta, oremos dando gracias. Lo que dice también la palabra en Isaías 53, 4 al 5. Vamos a leerlo, que estamos aquí mismo. Ciertamente llevó Él llevó Cristo nuestras enfermedades. Si las llevó Él, ¿por qué vamos a llevarlas nosotros? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Legalmente está escrito en aquí. Esto es un testamento. Esto es un título de propiedad nuestro, mis amados. Él pagó. La enfermedad entró porque, bueno, le damos un descuido, nos tropezamos, cualquier cosa pasó, nos resfriamos o nos torcimos un pie o se desgastó por los años, lo que sea. Pero legalmente somos sanos. Ese dolor tiene que irse. Ese malestar tiene que irse. ¿Por qué? Porque está escrito. Además, no se va es porque no oramos correctamente. Porque estamos diciendo, mira Señor, mi dolor. Mi dolor, mi dolor. Aquí nos dice que el dolor es nuestro. Que Él se llevó ya. Mira mi enfermedad. ¿Cómo va a decir mi enfermedad? Muchas personas dicen, yo tengo esto y tengo este otro. Con un orgullo como que fuera bendiciones lo que tiene, lo que están nombrando enfermedades. No puede ser eso, mis amados. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar, de hablar. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Si tiene problemas económicos, también. Aquí hay problemas para todos. Aquí hay resoluciones para todos los problemas, hermanos. Él va a suplir. Veamos en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, mis amados hermanos. Por esto les digo, les ruego, hermanos, que tienen que aprenderse versos claves, porque son la respuesta a sus necesidades, a sus oraciones. Y cuando se presente delante de Dios, usted le nombra esto, porque esto es orar con acción de gracias, dándole gracias con la propia palabra de Él. Está comprometiéndole a Dios, diciendo, mire lo que dice aquí. Usted tiene una necesidad económica y te dice, mi Dios, gracias, gracias mi Dios.
Porque tú pusiste aquí en la Biblia escrita y dice, mi Dios pues suplirá. Mi Dios. No es nadie. No es ser humano, no es un préstamo al banco, ni el jefe del trabajo que me va a suplir. No, hermanos. No equivoquemos. Dios mismo. Cuando oramos con la palabra de Dios, nosotros comprometemos directamente a Él. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas de Dios. No a las miserables riquezas de un banco o de un programa del gobierno. No, amados. Tenemos que orar con acción de gracias, como Dios quiere que oremos. Si somos sus hijos, si somos sus herederos, entonces tenemos que actuar como lo que somos, mis amados. Aleluya. Nunca se queje, sino alabe. Alábelo. La alabanza es más que palabras, mis amados. Más que palabras. Pues existe poder en ellas. Hay poder en lo que nosotros hablamos cuando hablamos la palabra. Veamos lo que dice el Salmo 8 del 1 al 2. Salmo 8 del 1 al 2. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esta palabra fortaleza significa alabanza, dicho por Jesús mismo. Vamos a ver en Mateo 25, del 15 al 16. Mateo 25. Perdón, 21. Mateo 21, del 15 al 16. Mateo 21, del 15 al 16. Aquí esto sucedió en la purificación del templo. Dice, ¿lo tienen ya? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Qué hacían estos muchachos ahí? Glorificaban a Dios, a Jesús, alababan. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis el Salmo 8:2? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Vieron? Que la alabanza va conectada con la oración y el poder, la fortaleza. De acuerdo con la palabra, o sea, con la Biblia, fuerza y alabanza es lo mismo. ¿Por qué? Porque la alabanza mueve nuestra fe. La alabanza es nuestra fe. Veamos el Salmo 149 del 5 al 9. Salmo 149. La alabanza mueve nuestra fe. Vamos a ver. En el Salmo 149 del 5 al 9. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Regocíjense los santos por su gloria. Alábelo. Cuando usted se regocija, tiene que alabarlo. Y canten aún sobre sus camas. Cuando están enfermos, tienen que cantar también.
Exalten a Dios con sus gargantas, de 2 filos en sus manos. Ahora tenemos la espada de 2 filos nosotros en nuestra boca, porque es la palabra de Dios que estamos hablando y cantando la palabra, pero la tenemos en nuestra boca. Para ejecutar venganza entre las naciones. Mire para qué es. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Eso dice la palabra, hermanos. Cante la palabra de Dios y su fe crecerá y vencerá, mis amados hermanos. Va a vencer. Por eso tenemos que familiarizarnos con la palabra. ¿Qué dice en 2 de Corintios 4:3? 2 de Corintios 4:3. Tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra, creerla, obedecerla. Entonces, hablarla. Porque si no la hablamos, no va a ser la espada. La espada se ejecuta cuando se habla. 2 de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Lo dice bien claro, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso es que vamos a usar en los cánticos, por eso es que vamos a usar la palabra de Dios en toda oración. Orando con acción de gracias, poniéndola en práctica, poniendo por obra la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Al creer, amado hermano, que recibe basado en la palabra, su fe se activa a través de ella. La fe crece. Sí. Gloria a Dios. A través de la alabanza. Cuando alabamos cantando la palabra de Dios, amados hermanos, entramos en adoración y guerra espiritual. Porque usted no se da cuenta de lo que está pasando. Pero en el reino espiritual están sucediendo cosas. Ya leímos en el Salmo anterior y también aquí lo dice en el Salmo 145, versos 18 y 19. Salmo 145. Salmo 145, versos 18 y 19. Porque Él está atento, su oído está atento a sus hijos que claman, a sus hijos que oran, a sus hijos que le invocan, que buscan su presencia. Salmo 145, versículos 18 a 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Él no es un Dios lejano. Él es un Dios cercano. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá. Él va a responder todas las oraciones. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Aleluya. Qué lindo, hermano. Amén. Qué lindo, hermano, saber que el Señor, nuestro Padre Celestial, Él está atento a nuestro clamor. Él está atento a nuestra necesidad. Aleluya. Amén. Cuando oramos usando la palabra de Dios, amados hermanos, le estamos invocando de veras. De veras. Porque le estamos invocando con la verdad. Porque estamos hablándole con su palabra. Estamos hablándole con su misma palabra. Y eso le gusta al Señor. Veamos en Isaías 55, 10 al 11. Cómo el Señor compara su maravillosa palabra. La compara como la lluvia.
Por eso tenemos que usar esa palabra. Para todo. Para todo. Es nuestra espada. Tenemos que usar la palabra todo el tiempo. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice aquí el Señor. Dios compara su palabra con la lluvia. Ni la palabra de Dios ni la lluvia retornarán atrás vacía. Si la palabra de Dios salió de su boca y está escrita aquí, y nosotros la volvemos a hablar, entonces activamos esa palabra y no volverá atrás vacía. Lo mismo la lluvia, hermano. Estas son leyes espirituales y físicas. La lluvia viene, moja la hierba, da su alimento necesario, le da vida a las plantas y regresa otra vez. ¿Cómo regresa? Por la ley de la evaporización. Vuelve atrás, no se queda aquí. Hizo su trabajo, pero regresa. Entonces son leyes que tienen que cumplirse, mis amados hermanos. En Jeremías 1.12, más adelantito, que estamos por ahí cerca. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Dice Jeremías aquí: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él apresura. Él oye su palabra y la apresura para ponerla por obra. Porque el Señor nos dice: hazme recordar mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la palabra de Dios es nuestra vida, es nuestra respuesta a todas las oraciones. Solo que nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra. No la palabra a nosotros acomodarnos a la palabra. Buscarla y hacerla nuestra, creerla primeramente y después aplicarla. Dice: pues la voy a confesar y se la voy a decir a Dios mismo en oración. Hoy mismo voy delante de su presencia y les voy a decir esto, que la palabra de Él no retorna atrás vacía. Pues entonces yo estoy hablando la palabra y va a venir ya la respuesta. Es más, ya la tengo. Gloria al Señor. La oración no está completa, amados hermanos, si no hay alabanza. Vamos al Salmo 9 del 1 al 3. Si no hay alabanza, nuestra oración no está completa. Tiene que haber alabanza, hermanos. ¿Por qué? ¿Alabanza cómo? Alabando su nombre. No necesariamente tenemos que cantar media hora o cantar, no, sino alabar su nombre. Que haya alabanza, que dé gloria a Dios nuestra oración, que nuestra petición misma glorifique a Dios. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Entonces entramos a su presencia agradecidos. Contaré todas tus maravillas. Hay que recordar los beneficios que hemos recibido. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Por qué delante de Él? Porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está ahí. Cuando nosotros estamos en oración con Él, Dios está allí con nosotros. Por eso los enemigos caen delante de Él, no delante de nosotros, delante de Él, porque Él es el que pelea por nosotros, hermano. Nuestra pelea es de Dios. Nosotros cantamos un cántico: Jehová es mi guerrero, dice, con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Aleluya. No, nosotros no peleamos. Él hace todo por nosotros.
Gloria al Señor. Qué maravilloso es, hermano, saber usar la palabra hasta para orar, hermanos. Cuando alabamos a Dios, nuestros enemigos retroceden, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Sí, amados. Por eso la palabra de Dios dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo está derrotado. Sí, amados, tenemos que saber eso para darnos fuerza a nosotros mismos. Porque muchas veces como que nos queremos sentir derrotados, apagados, turbados. Pero entonces hablamos la palabra de Dios y eso nos llena de vida. Eso nos ubica realmente y nos hace ocupar nuestra verdadera posición, la verdadera posición que Cristo la compró para nosotros. Aleluya. La alabanza, amados hermanos, no es algo que usted sienta hacer de vez en cuando le parezca. No, la alabanza debe ser siempre. El Señor lo dijo: orad todo el tiempo, orad para que no entréis en tentación. La tentación, cuando uno no ora, la tentación que más cercana es la quejanza, a quejarnos de Dios, a desconfiar de Él, a ofender a Dios. Nos volvemos quejosos, hermanos, quejumbrosos. Y eso no puede ser. No puede ser, mis amados hermanos. La Biblia nos ordena claramente, nos enseña y nos ordena que debemos de ofrecer sacrificios de alabanza. Eso está escrito aquí. Veamos en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. No es que si yo quiero, si me siento bien, si estoy saludable, si me siento fuerte, si me siento gozoso. No. Entonces, si usted espera sentirse así, anda en la carne, anda en los sentidos. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Jamás va a agradar a Dios. Usted tiene que dejarse llevar por el Espíritu, por lo que diga la palabra de Dios. Así que Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre, no de vez en cuando, siempre a Dios por medio de Él, por medio de su Hijo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios de agradecimiento que confiesen el nombre. Sí, gracias, Padre, porque tú hiciste esto. Gracias, Padre, porque tu palabra dice esto. Y usted le dice, si no se lo sabe de memoria, le repito, usted lo lee. Pero usted glorifica a Dios, diciéndole cuán grandes son tus obras, cuán grandes son tus maravillas. Aleluya, qué lindo, hermanos. Qué lindo es alabar a Dios. Qué lindo, hermanos. Alabar a Dios mientras estamos bien es lo más práctico, lo más fácil. Pero tenemos que alabar a Dios cuando las cosas no están bien, cuando las circunstancias están adversas, cuando vemos todo color oscuro. Allí es que tiene que venir esa alabanza. Allí es sacrificio de alabanza. Decir: oh, no quiere mi cuerpo, mi carne no quiere alabar a Dios, pero mi espíritu está dispuesto. Y yo voy a hacer lo que mi espíritu dice, porque yo vivo en el espíritu y no en la carne. Y hablar la palabra. Recordar los beneficios de Dios. La manera más fácil para alabar a Dios en todo tiempo, hermanos, es: acuérdese de los beneficios de Él. Dele gracias a Dios. Cuando usted le da gracias a Dios y comienza a venir un pensamiento de agradecimiento y viene otro, y se multiplican los pensamientos de Dios en nosotros, entonces tenemos el tiempo para alabar a Dios y estar en su presencia, alabándolo, adorándolo, no pidiéndole, porque Él ya sabe lo que usted necesita.
Lo alabamos a Él, lo adoramos, lo reconocemos lo que Él es, recordando todo lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Entonces Él va a responder todo, hermano. Todo. Muchas veces no se acuerdan ni siquiera de pedir ni una petición, ni una. Pero hizo lo mejor. Alabó a Dios. Se regocijó en su presencia. Y el Señor ya le respondió. Porque Él sabe lo que te necesita, hermanos. Es mejor alabar, hermano. Póngalo por práctica eso. Póngalo por práctica. Nunca más vuelva a quejarse. Nunca más vuelva a pedirle así: Señor, necesito esto. No. Gracias. Porque tu palabra dice que tú vas a suplir mis necesidades. Gracias. Es mejor. Es mejor. Es como que yo le diga: hermano Eri, gracias por el regalo que me tienes. Ay, se lo digo, wow. Y lo comprometo públicamente. No lo tomes, te digo en broma nomás. Pero es así. Así es con Dios. Y dice: wow, mi hijo ya me está dando gracias. Pues entonces ya se lo ganó. Es más, ya lo tiene, porque ya pagó todo. Está escrito, hermano, que todo es nuestro. Sino que el enemigo nos ha robado y nos tiene con un entendimiento todavía entenebrecido. Ahora, ese entendimiento entenebrecido, ese entendimiento de tinieblas, de ignorancia, solamente la palabra de Dios, el estudio, la práctica, la meditación de la palabra de Dios es la que nos libera de ese entendimiento, hermanos, y nos da luz. Por eso el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la que nos liberta de esas miserias que el diablo quiere meternos, hermano. La palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y orar conforme a lo que está escrito, eso nos da la libertad. Eso nos da lo que es nuestro. Ya es nuestro, hermano. Ya lo tenemos. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el Salmo 134 del 1 al 4? Salmo 34 del 1 al 4. No vamos a bendecir a Dios solamente cuando nosotros querramos, no. Dice aquí, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza. Su alabanza. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis preocupaciones, de todas mis angustias, de todas, porque Él está atento al clamor de sus hijos, mis amados. Cuando no oramos y damos gracias a Dios, pasamos a ser mal agradecidos, hermanos. Y ser mal agradecidos es lo que nos impide alabar siempre a Dios. Veamos lo que dice el Salmo 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Mire lo que dice. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos ninguno de sus beneficios, porque somos ingratos. Pero cuando nos acordamos de los beneficios de Dios, entonces es fácil bendecir, es fácil alabar a Jehová todo el tiempo. Mire los favores que aquí vemos aquí, los poquitos favores que vemos en estos 3 versos. Dice: Él es quien perdona todas
todas tus iniquidades. Perdona. Fíjese, Él es el que nos perdona. El que sana todas tus dolencias. Sana. ¿Por qué? Porque nuestra infancia espiritual, todavía nosotros nos enfermamos. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo de tierra. Y este cuerpo es enfermizo. Porque es tierra, vive en el mundo. Tiene que enfermarse. De ley, todo el mundo nos enfermamos. Pero entonces ahí el Señor nos sana. El que sana todas tus dolencias. El que rescata. Fíjese, otro favor. El que rescata del hoyo tu vida. Él nos rescata. Siempre. El que te corona de favores y misericordias. Aquí, coronar. Nos da un premio. El que sacia de bien tu boca. El que sacia de bien nuestra boca. El que guarda nuestra boca de hablar mal y para hacerlo bien. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Rejuvenecer, hermanos. Cuando Dios ha saciado de bien nuestra boca. Cuando nosotros nos saciamos de bien nuestra boca hablando la palabra de Dios, nos rejuvenecemos como el águila. Hasta en las oraciones nosotros, si oramos la palabra de Dios, dándole gracias por sus misericordias, por sus favores, por sus milagros, hermanos, nos estamos renovando espiritualmente. Y hasta nuestro cuerpo físico, al ser sanado, se va rejuveneciendo. Nos vamos sintiendo más jóvenes, aunque seamos viejos, pero nos sentimos jóvenes. ¿Por qué? Porque fuertes para alabar a Dios, para servir a Dios de corazón. Sí, amados, no para creer que todavía somos muchachos y andar haciendo cosas de muchachos, no, sino que el Señor nos da esa fortaleza, porque la palabra de Dios no miente, hermanos, no miente. Cuando nos damos gracias a Dios, hermanos, vamos a ser malagradecidos igual que lo que vamos a ver en esta historia en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver esta historia de los 10 leprosos. Gloria al Señor. Lucas 17, del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos no podían acercarse. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Si ustedes quieren saber más de esto, lean en el capítulo 13 de Levítico. Ahí está la condición de los leprosos. Entonces se pararon de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Porque esa era la orden de la ley, mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya. Amén. El Señor hizo el milagro solamente por la obediencia de ellos. Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, todos fueron limpiados, todos fueron sanos, pero viendo uno de ellos que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Gloria a Dios. Los 10 fueron sanados. Los 10. Pero el único
que vino a dar gracias a Dios por el milagro, por medio de su Hijo Jesucristo, ese fue sano y salvo. Porque aquí dice, tu fe te ha salvado. La fe de Él, el agradecimiento, la gratitud. ¿Vieron lo que hace un corazón agradecido? Gloria a Dios. Eso consiguió Él. ¿Por qué? Por su fe, por su agradecimiento. Hermanos, tenemos que ser agradecidos y recordar de dónde nos sacó el Señor. Cuántas maravillas, cuántas cosas maravillosas ha hecho en nosotros. Y no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos, con nuestros nietos, con toda la congregación, con todos nuestros familiares y con muchas amistades que hemos orado y el Señor las ha sanado. Entonces tenemos que ser agradecidos, hermanos. Agradecidos. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. En Proverbios 8:17 dice el Señor. Aleluya. Proverbios 8:17. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Temprano. Cuando usted recién abre sus ojos, busquemos a Dios. Digamos, gracias Padre. Gracias Dios mío por este nuevo día. Gracias porque mi vida te la puedo encomendar a ti. Puedo encomendar mis hijos. Puedo encomendar mi familia. Te los encomiendo a ti. Tú los cuidas mejor que yo. Tú suples mucho mejor que yo. Y eso tenemos que encomendarnos a Él. El Señor dice así. Y para terminar, hermanos, veamos en el Salmo 56:4. Salmo 56:4. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, orar con acción de gracias. Orar con la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí el salmista en el Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra. Alabaré su palabra. ¿Cómo alabamos su palabra? Hablándola, creyéndola, confesándola, poniéndola en oración, cantándola. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede? Sí, amados, la palabra de Dios es vida para nosotros. Por eso tenemos que usarla hasta en nuestras oraciones, hermano. Es muy importante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Padre Santo, gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, sobre la oración, Señor, sobre los tipos de oración. Tú dijiste, Señor, que oremos en todo tiempo, Señor. Oh Padre Santo, haznos obedientes a tu palabra. Queremos obedecer esa palabra, Señor. Que honremos tu nombre, que alabemos tu nombre, que adoremos tu nombre cada instante, Señor. Aun cuando estemos en nuestras camas, Señor, enfermos o sanos como estésemos, Señor, que te alabemos, que cantemos para ti, Señor, que cantemos tu palabra. Oh Padre, porque tenemos que adorar tu palabra. Aleluya. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra solamente no es más que toda espada de doble filo, sino que es nuestro alimento, es nuestra fortaleza, es el puente que nos une a ti, Señor. Es la respuesta a cada petición, es la respuesta a cada oración, porque tu palabra nos hace pedir conforme a tu voluntad, Señor. Padre, para que en eso es glorificado mi Padre, dijiste tú, Señor, en que llevemos mucho fruto, para que podáis hacer así sus discípulos. Nosotros somos tus discípulos, Señor. Somos tus estudiantes, que necesitamos ser instruidos por tu palabra. Señor, ser disciplinados a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella.